Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un hermoso solsticio de verano y que tengan una hermosa luna llena este 31 de junio. Hoy quiero hablar de algo que a los humanos, que a nosotros nos encanta. Y no solamente a los seres humanos, sino a los seres vivos. A todos estos organismos vivos nos encanta algo en peculiar. Y eso es el movimiento. El movimiento que es el lenguaje de la vida. Pero antes vamos a tomar un poco de té. Ahorita tenemos este té que es de Jamaica con betabel. La verdad le voy a dar un 4 de 10, no se me hace tan bueno porque siento que tiene como azúcar incluida en las bolsas de té. Entonces, sí, sabe como a agua de Jamaica, eso sí, pero con mucha azúcar, como de que cuando vas a esas aguas frías, cuando hace mucho calor en México y tienen un buen de azúcar, pero saben ricas, bueno, sabe así, pero no tan rica. Como el movimiento es lo que le da el sentido a nuestra vida. Esta es la única constante aquí, el movimiento, el cambio, que todo va cambiando conforme va pasando el tiempo. Y el movimiento se basa en cuestión de repetición y de ritmo. Todo en esta vida me he dado cuenta que es ritmo, que es repetición, el latido del corazón, los pulmones, la respiración, los sonidos que nos agradan, como por ejemplo la música. Todo esto es ritmo y repetición. Todo es un constante movimiento. Y una vez que sabemos que todo es movimiento, es cómo abrazamos este movimiento. Porque la idea en sí no es resistir el movimiento, ¿sabes? Es aprender a moverse con él, aprender a fluir con ese movimiento que ya sabemos que existe, que es algo difícil de hacer, pero lo más hermoso del movimiento es como unas personas, como varias personas se inspiran del movimiento, cómo hemos tenido presente el movimiento en todas partes y cómo hemos podido crear a partir de este hermoso movimiento de la vida, de la naturaleza, de los ciclos. Y es que el movimiento parece ser una de las fuerzas más fuertes y fundamentales de nuestra existencia. Leí por ahí una frase que me encantó, que está muy relacionada al movimiento, y es: pensamos que estamos vivos y por eso nos movemos. Pero nos movemos porque la vida es movimiento. Y a mí me encanta cómo en diferentes culturas el movimiento está presente, ¿sabes? Pero significan diferentes cosas. Por ejemplo, en India se considera una expresión de la vida, la conciencia y el universo mismo. Es una energía cósmica y espiritual. En la India se ve la vida como un movimiento, y aquí de hecho realizan una danza que se llama danza cósmica, que es de Nataraja o Nataraja, no estoy muy segura cómo se pronuncia, pero esta danza es sobre la creación, la transformación y la destrucción. También aquí vemos en la India cómo está mucho la filosofía del movimiento unido con lo espiritual, por ejemplo, con el yoga, ¿sabes? Con el yoga, que es una práctica que sí es donde se mueve el movimiento. Mucha gente piensa que el movimiento y lo espiritual son dos cosas separadas, son dos cosas diferentes, pero en realidad el movimiento y lo espiritual están unidas. Es algo que ayuda a movernos aquí adentro, que nos ayuda a mover esa alma, esa parte espiritual de nosotros. Con ayuda del movimiento es algo que podemos despertar, que podemos practicar. En el yoga está el prana, que es la energía vital a través de la respiración y del movimiento. Y por otro lado está la cultura china. La cultura china tiene
muchas filosofías sobre el movimiento. Una de las más interesantes es el Dao, que viene del movimiento daoísmo. Es esta filosofía del fluir, esta filosofía del daoísmo que está inspirado en Lao Tzu. Lao Tzu fue un filósofo chino que prácticamente él estableció el movimiento, que todo es fluir, que debemos de fluir con la vida. Y de hecho hay un libro muy bueno que se llama El Tao de la Física, como muchas culturas hablaban sobre este movimiento, pero expresado de diferentes formas. Y eso es algo maravilloso, como nosotros siempre hemos encontrado una manera de estar conectados, aunque el concepto más complejo esté un poco diferente o diferencien algunas ideas, pero ahí está, ¿sabes? Es como la semilla que le da el origen a todas estas ideas. En China el movimiento también es considerado una expresión de la vida, pero aquí es como flujo, equilibrio y adaptación. Y aquí también viene mucho el Tai Chi, que viene del chi. El chi va a ser una energía vital, una fuerza vital para poder llevar a cabo toda esta conexión. Y aquí también viene otra filosofía en China, que es el yin y el yang, que son dos tipos de fuerzas contrarias, que son fuerzas que no están estáticas, como por ejemplo el día y la noche. Me encanta hablar de personas que inspiran, de personas que observan, de personas que toman de referencia lo natural, que toman de referencia su alrededor para poder crear cosas muy interesantes. Y eso es lo que quiero platicar hoy, cómo nosotros los humanos tomamos hasta lo más pequeño para inspirarnos. ¿Sabes? Sí, es algo maravilloso, y hoy quiero hablar de cómo el movimiento está muy presente en nuestras vidas, en diseño, en moda, en arte, en espiritualidad. El primer concepto que quiero abarcar hoy, que es algo muy interesante, que cuando lo descubrí dije, wow, increíble. Siempre me habían hablado de cómo algunas personas pues sí tomaban de referencia la naturaleza, pero no me habían hablado que existe una práctica, una tecnología, en sí no sé cómo nombrarlo, no estoy muy segura cómo se nombra, si es una tecnología, una rama, ¿sabes? Pero se llama biomimesis. La biomimesis es aprender a través de la naturaleza para poder diseñar cosas de nuestra vida diaria, y también cosas o respuestas a alguna problemática. Vi un TED Talk de la mujer que fue como la pionera de la biomimesis, y ella habla mucho sobre cómo nosotros tenemos que preguntarnos cómo la naturaleza resolvería esto, porque la naturaleza resuelve de una forma en la que ahorra energía, no contamina tanto, lo hace de una forma más eficiente, y es cuando entra esta tecnología, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el tren bala, que cuando fue la creación del tren bala, pues decían, es que este tren suena muy fuerte, hace mucho ruido, ¿cómo podemos hacer para que no suene tanto, pero que sí vaya a una gran velocidad? Y es cuando las personas que diseñan estas herramientas observan la naturaleza, porque en la naturaleza ya existe, ¿sabes? Los humanos no fuimos los primeros en crear el papel, no fuimos los primeros en optimizar espacio, no fuimos los primeros en crear, ¿sabes? Otros organismos lo hicieron primero, y es aquí cuando se preguntan, bueno, pues debe de existir algún ave, algo que vaya a gran velocidad y que no suene, ¿sabes? Y es aquí cuando se inspiran y ven la naturaleza, observan cómo ellos resuelven este problema, ¿no? I have this neighbor that keeps me in touch with this because he's living usually on his back looking up at those grasses. And one time he came up to me, he was about 7 or 8 years old. He came up to me and there was a wasp's nest that I had let grow in my yard and right outside my door. And most people knock them down when they're small, but it was fascinating to me because I was looking at this sort of fine Italian end papers, and he came up to me and he knocked. He would come every day with something to show me, and he'd knock like a woodpecker on my door until I opened it up. And he asked me how I had made
the house for those wasps, because he had never seen one this big. And I told him, you know, Cody, the wasps actually made that. And we looked at it together. And I could see why he thought, you know, it was so beautifully done. It was so architectural. It was so precise. But it occurred to me how in his small life had he already believed the myth that if something was that well done, that we must have done it. How did he not know? It's what we've all forgotten, that we're not the first ones to build. Llega una persona que se inspiró en el movimiento, pero se inspiró para crear moda. Este es uno de mis diseñadores favoritos, Issey Miyake. Su filosofía para poder crear la ropa que creó, pues fueron muchos conceptos en realidad, pero uno de ellos es cómo el aire fluye a través del movimiento y a través de la ropa que usamos. Él observó lo cotidiano como el movimiento del cuerpo y lo transformó en un símbolo para vivir. Todo esto a través de la ropa, de la tela, de los pliegues de la tela. Estos pliegues que representan libertad, transformación y movimiento. Justamente hay un documental muy bueno que te lo recomiendo que lo veas, que habla sobre cómo fue este proceso pues creativo para él, y no solamente se inspiró en el movimiento, también se inspiró en el origami para poder crear estas piezas de ropa tan increíbles. La verdad espero algún día poder comprar alguna pieza de él, porque la verdad es que sus diseños me parecen tan libres, tan llenas de movimiento, con la cual podemos explorar, porque justamente una de sus representaciones para pues sus diseños es estas mujeres cómo bailan, cómo danzan con sus piezas de ropa, y me parece increíble porque creo que una parte muy importante que hemos olvidado actualmente de la ropa es el movimiento, ¿no? Ahora se utiliza muchísimo como las fibras pues sintéticas, como los leggings para hacer ejercicio, cuando antes se utilizaba la ropa más como aguada, ¿sabes? Como pants que no eran tan apretados. Ahora todo es apretado, y siento que esta parte del estar como apretado es algo que influye no solamente en nuestra ropa, sino en nuestro movimiento, y también al final siento como que todo está conectado y puede influir en cómo nos cerramos en nuestra mente, ¿sabes? Es una idea muy loca que yo creo que es, pero siento que la filosofía de su ropa de Issey Miyake es la libertad de movimiento, de ser libre y de poder moverte, y de que sea algo práctico también para tu vida diaria. Digging ever deeper into the relationship between cloth, body and mind. What is Issey Miyake's feel for design? Después llega una mujer que el movimiento influyó en ella en diversas formas. Ella es Ana Mendieta. Ana Mendieta para mí es una mujer de mucha inspiración, porque como te digo, para ella el movimiento fueron dos cosas diferentes. El movimiento forzado, que fue cuando tuvo que irse a vivir a Estados Unidos debido a que en Cuba había un problema político. Entonces ella tuvo que irse a Estados Unidos a través de esta organización llamada Peter Pan, en la cual pues fue refugiada y vivió ahí muchísimo tiempo. De hecho llegó a los 12 años, me parece, si no mal recuerdo, a vivir ahí, y estudió ahí, y ahí pudo desarrollar todo este proceso creativo, y fue cuando ella se inspiró en el movimiento y cómo el movimiento también expresa impermanencia, y esto lo podemos ver en sus obras corporal. Se llama Land Art y también es escultural, cómo ella formaba parte de la obra de arte y cómo lo hacía conectada con la madre tierra. De hecho, ella todas sus obras las hacía plasmando su cuerpo,
tomando su cuerpo también como parte de la obra en combinación y conectada con la naturaleza. ¿Sabes? Es algo muy hermoso e increíble de ver. Ella utilizaba su cuerpo y ella decía justamente que el movimiento no solamente es desplazar un cuerpo físico, ¿sabes? Para ella el cuerpo también es una fuerza existencial y política. Ella quería plasmar muchas cosas en su obra, una de ellas la impermanencia, también la conexión con la madre tierra, el feminismo, una forma de rebelarse, de resistirse. Trabajaba con el movimiento de los ciclos de la naturaleza y hay una parte que me gusta mucho como menciona, que decía que la obra no es estética, sino una obra que fluye, recordándonos que la vida y la materia están en constante flujo dinámico. La vida es un río acelerado de momentos que se van. Yo trabajo con la tierra, con la naturaleza y hago esculturas en el paisaje, en el ambiente afuera, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con Cuba en el sentido de que a mí me ha atraído la naturaleza porque como no tenía tierra, como no tenía patria. Hacer este tipo de obras en sí no es como que una obra que vas a hacer en un lienzo que va a permanecer para siempre, ¿sabes? Ella hacía sus obras directamente en la naturaleza, es decir, que ella iba a una parte de la naturaleza y realizaba ahí sus obras y ella se filmaba. ¿Y después qué va a pasar con eso? Esto está muy relacionado con el movimiento porque en sí toda esta obra se va a transformar a lo largo del tiempo porque no es algo que pueda permanecer como en un lienzo, que lo puedas transportar, que lo puedas llevar contigo, ¿sabes? Sino que lo hace en compañía de la naturaleza y se lo deja a la naturaleza para que haga con ella, con esa obra de arte, lo que tenga que hacer, ¿sabes? Y esto también está muy relacionado con las mandalas hechas en la naturaleza, ¿sabes? Las mandalas hechas en la naturaleza en el momento que estás ahí. Es una composición de mandalas hechas con elementos de la naturaleza, con elementos que te vas encontrando en tu camino, no sé, vas al parque a hacer senderismo, al río y vas encontrando elementos, hojas, piedras, elementos que son parte de la naturaleza, del paisaje y puedes hacer una hermosa mandala. Esto es conocido como land art y Ana Mendieta pues pertenecía también a este grupo de artistas que hacen composiciones con elementos de la naturaleza y en la naturaleza. Estas obras solamente van a permanecer por un rato ahí y después se las va a llevar el viento, la lluvia, los animales. Estas obras están muy relacionadas con la temporalidad, de que nada es permanente, de que todo este concepto de la impermanencia, del movimiento, que todo cambia, y es algo que me parece preciosísimo. Es una de mis actividades favoritas cuando voy al parque, ir encontrando pequeñas cosas, pequeñas ramas, pequeñas semillas y hacer una composición con ellas, hacer una composición simbólica o tal vez no simbólica, pero que nos ayuda a conectar un poco más con la naturaleza, con los ciclos, con la atención del momento, con la creatividad, de no querer siempre poseer todo lo que creamos, lo que vemos, lo que hacemos. Es como un mapa espiritual, ¿sabes? Es algo que he estado viendo, es como un mapa espiritual creado a partir de cosas de la naturaleza y es algo que me parece impresionante. Me encontré con esta práctica justamente de los tibetanos, del budismo tibetano, que crean cosas, ya sea alguna composición que ellos crean que les trae paz de la naturaleza y después lo que hacen es esto, lo destruyen de un golpe. Lo destruyen y es una práctica espiritual y meditativa en la cual aprendes a no querer tenerlo todo en ese momento o poseerlo todo y me parece muy interesante. But at the end, it will be destroyed and dismantled. To symbolize the impermanence of all the phenomena. There's a beginning and an end. That nothing lasts forever. And there's no attachment
to the actual thing. Como parte de su filosofía de el no querer poseer nada, ¿sabéis? Como parte de esto de estoy en paz con el momento de ahora, con lo que sucede ahora, y si en algún momento este momento se va, se esfuma, me voy a sentir en paz, ¿sabes? Me voy a sentir bien aunque ese momento ya se haya ido porque lo disfruté. Y creo que eso es algo que necesitamos practicar muchísimo ahora. O no sé qué opinas tú. Esta frase la leí en otro lado que dice: el ritmo y el movimiento de ser tú es una obra maestra. Y nosotros estamos compuestos, nuestro ser, nuestra persona está compuesta de ritmos, de movimiento, nuestros hábitos, lo que hacemos, ¿sabes? Y somos la combinación de todos estos movimientos y ritmo que vamos aprendiendo, que vamos tomando de lo que vemos, de la naturaleza, de las personas con las que estamos. Y toda esta combinación de movimientos, de ritmo, es lo que llegamos a ser. Y justamente lo más hermoso es que nosotros podemos cambiar de movimientos y de ritmo las veces que queramos para aprender, para desaprender cosas que hemos hecho en el pasado, para aprender cosas que queremos ser. El movimiento también está muy presente en esta danza, la danza que te he estado hablando desde hace 2 videos, de bailar, de danzar, de sentir nuestro cuerpo, de formar una conexión más profunda con nuestro cuerpo, con nuestros movimientos. Y eso es algo muy importante, como la danza también está profundamente conectada. Por algo nos gusta danzar, por algo antes nuestros antepasados danzaban. Estaba viendo una serie que me gusta muchísimo que se llama The OA, que, bueno, The OA o como lo quieras llamar, el OA, que es una serie muy buena que está en Netflix. Y viendo esta serie, porque siento que es una serie muy profunda, ¿sabes? Que te hace pensar muchas cosas que estamos viviendo ahora. Y ellos hacen una serie de combinaciones de movimientos para abrir portales, para hacer resurrección, para sanar, para hacer saltos en la línea del tiempo, ¿sabes? Es algo bellísimo como el poder de nuestros movimientos, el poder del movimiento puede hacer muchas cosas, ¿sabes? Creo que algo que no nos hemos dado cuenta es que el movimiento tiene mucho poder. Pero cuando tenemos esta conexión más profunda. Me encanta aprender sobre esto, es algo un tema que te quería compartir, de cómo el movimiento puede ser una filosofía de vida, de diseño, y me encanta compartir estos temas y cómo todo está conectado, cómo nos podemos inspirar de cosas tan cotidianas como el movimiento. Me pareció muy hermoso contarte esto hoy. Bye.